Together en Colombia en el PAP Global. También tendremos como invitado en este panel de especialistas a Abraham Puche, oficial de comunicación de la Asociación Salto Ángel y punto focal LGBTIQ+. También invitamos para el desarrollo y promoción de los derechos humanos. También por ese lugar invitamos a Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Asuntos de Género en Norte de Santander, y a partir de este momento empieza pues lo que es su conversatorio. Buenas tardes, Shirley. Muy buenas tardes, Luigi. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este tercer día de nuestro congreso de enfoque y contexto sobre el contexto local de acción humanitaria. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan a través del streaming y los motivamos a seguir haciéndonos preguntas a lo largo de este conversatorio. Hoy en la tarde nos acompaña, como los dijo Luigi, mi nombre es Shirley Rocha. Yo soy punto focal de la Asociación de Biólogos de la Universidad del Atlántico, ABIUDEA. Además, estoy representando al PAT Internacional de nuestro programa Together aquí en Colombia. Exactamente estaremos en la tarde de hoy siguiendo la misma línea de que hemos conversado en este día, es acerca de los migrantes. Pero ahora en la tarde queremos hablar y tener un diálogo con unas personas extraordinarias que nos quieren compartir su experiencia. El diálogo corresponde al enfoque de género en la migración y la acción humanitaria localizada. Constantemente escuchamos la incorporación de la igualdad de género en la acción humanitaria y es precisamente por eso que a continuación yo quiero presentarle a esas tres personas extraordinarias e iniciar con Abraham. Abraham es un migrante, un amigo migrante que nos acompaña en el día de hoy. Migrante que es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Zulia. Ha ejercido diferentes cargos y responsabilidades en el ejercicio periodístico por más de 20 años. Es miembro fundador y directivo de la ONG Azul Positivo, Organización de Promoción de la Salud en Maracaibo, Venezuela. Actualmente es oficial de comunicaciones y punto focal de la comunidad LGTBQ+, de la Asociación Salto Ángel. Recuerdo que Salto Ángel es uno de nuestros socios, al igual que ABIUDEA, Hileros, Ben Posta y Pastoral Social de este congreso. Abraham Puche, con su experiencia de más de 20 años como consejero en prevención del VIH y promotor de los derechos de la población de LGTB en Venezuela, hoy quiere compartir con nosotros una de sus experiencias y hablarnos un poco acerca de la respuesta que se ha tenido ante el VIH en la población LGTB+ de Colombia. Entonces, aquí queremos escucharte, Abraham. Este auditorio es todo tuyo y queremos escucharte. Muchísimas gracias, Shirley. Muchísimas gracias a todos aquí presentes. Como les estaba comentando en la presentación, Shirley, si bien es cierto, yo vengo de la asociación, de la ONG Azul Positivo, actualmente perseguida y judicializada en Venezuela de manera injusta. Sin embargo, al llegar aquí a Colombia, he sido recibido y acogido por la Asociación Salto Ángel en mi proceso de refugio acá en Colombia. Así que de verdad que eternamente agradecido con la Asociación Salto Ángel. Bueno, aquí, como les estaba comentando, Shirley, esto es un proceso de varios años que se ha estado trabajando tanto en Venezuela, en Colombia, como en América Latina con respecto al tema del VIH. También en paralelo al tema de la población LGBTIQ+. Pero ahora aquí vamos entonces a tratar sobre cuál es la respuesta con enfoque local ante el VIH en la población LGBTIQ+ en Colombia. Y aquí vamos a conversar un poco sobre estos temas, porque de repente uno piensa en VIH y uno asume y automáticamente, bueno, VIH es una infección, eso se previene con condones, con preservativos, hay tratamientos y ya.
Resulta que no es así de sencillo. En el tema del LGBTI, bueno, sí, la sexodiversidad, que somos tal, LGBTI, resulta que cada enfoque, cada quien vive el drama o vive la situación del VIH según su identidad. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos entonces con la siguiente lámina, por favor. Fíjense, más de 40 años de VIH-Sida. Es bastante la experiencia que uno puede aprender. A diferencia del COVID, que es apenas recientemente y todavía se está estudiando, analizando cómo es el impacto social, el impacto psicológico del COVID en estos momentos. A diferencia del COVID, el VIH ya tiene exactamente 41 años de presencia en el mundo. ¿Qué hemos aprendido en estos 41 años? La siguiente lámina nos puede decir. Hemos aprendido vamos a analizar dos verdades que yo le estoy catalogando como verdad a medias, porque no voy a decir que es un mito, porque tampoco es blanco y negro. Pero fíjense que en estos 40 años siempre se nos ha dicho, miren, el VIH afecta a todos por igual, sin importar la raza, el género, orientación sexual, condición económica. Aquí todo el mundo le puede dar el VIH por igual. Lo cual sí es cierto, porque todo ser humano es susceptible de una infección por VIH. Basta con un contacto entre fluidos, entre sangre o mucosa, o entre mucosa o mucosa, o sangre para que haya la infección. Sin embargo, en estos 40 años de epidemia de SIDA, hemos entendido que tanto el VIH como infección e incluso el SIDA como enfermedad impactan fuertemente en personas y grupos de condición de vulnerabilidad. Eso es importante tener esto en cuenta. No es lo mismo una persona con VIH que tenga condiciones como para afrontar esa enfermedad que aquellas personas que no lo tienen o que están en condición de vulnerabilidad. Y eso tenemos que empezar a notarlo desde ya. Vayamos colocándolo aquí en esta mente. En la segunda lámina vemos otra verdad a media. Tranquilo, el VIH es como una diabetes, o sea, es una infección, una enfermedad que no tiene cura, pero te tomas tus antirretrovirales y listo, aquí no hay problema. Resulta que en la realidad la lucha contra la epidemia se ha demostrado que hay una relación directa entre la prevención, la protección y los derechos humanos, porque no todo el mundo tiene acceso libre a los medicamentos antirretrovirales. Y no solamente ellos, también al tratamiento completo, al esquema completo del tratamiento del VIH, porque también hay que tener en cuenta las infecciones oportunistas relacionadas al SIDA. Una persona que vive con VIH necesita una buena alimentación, necesita un buen acompañamiento psicológico, y entonces si no lo tiene, entonces ya la infección y la enfermedad va a ser más cuesta arriba. En la siguiente lámina vamos a ver lo siguiente, fíjense, de acuerdo, y aquí vamos con estadísticas, que hay muchos que nos gustan mucho las estadísticas. Recuerden que en el año, hace ya más de 10 años, se había planteado en ONU-SIDA una meta, que era la meta del 90-90-90. Yo creo que muchos aquí la han escuchado y la han entendido. El 90-90-90 era que para el año 2020, año de la pandemia, el 90% de personas con VIH diagnosticadas debían ya conocer la enfermedad, debían conocer ya su estatus de infección. De ese 90%, el 90% de personas diagnosticadas deberían tener acceso al tratamiento antirretroviral. Y de ese 90%, con acceso a los medicamentos, el 90% de personas deberían tener una carga viral intransmisible. Es decir, son personas que tienen una toma del medicamento regular, que ya han generado adherencia al medicamento y por lo tanto la carga viral, la cantidad de virus, de copias de virus en la sangre ha disminuido a menos de 50 copias por mililitro, y entonces eso le significa que la persona ya no hay riesgo de transmisión del VIH. Esa meta 90-90-90 vamos a ver qué tanto se ha cumplido aquí en Colombia y a nivel mundial. Seguimos. Fíjense que aquí tenemos una cita, esto es tomado de un estudio que se llama Masculinidad, Homosexualidad, VIH, SIDA, Identidad de Género, de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, desde el primer reporte clínico que se tuvo de VIH en Colombia, que fue en Cartagena en 1983, desde ese entonces hasta la fecha, el SIDA ha impactado fuertemente a personas y grupos con prácticas de riesgo. Y aquí vamos entonces a tener en cuenta eso. ¿Se acuerdan cuando, al menos los que ya tenemos un poquito más de edad,
¿Se acuerdan que al principio se nos decía, no, que hay personas que son grupos, o personas o grupos de riesgo? Que si los homosexuales es un grupo de riesgo, las personas que consumen drogas son grupos de riesgo. Ya eso no se habla así. Ahora se está hablando es de prácticas de riesgo. Porque independientemente de la orientación, de la identidad sexual, de lo que uno es, más allá de eso es la práctica, que es lo que te conlleva a que seas una persona de alto riesgo ante el VIH. Y fíjense que muy en particular se está hablando de personas LGBTIQ+, y hombres que tienen sexo con otros hombres, que es la población HSH, que es muy diferente a decir un hombre gay o un hombre LGBTIQ+. Un hombre que sea HSH o que entre en esa categoría son aquellos hombres, independientemente de su orientación, identidad sexual o orientación sexual, en algunas circunstancias de la vida han tenido o tienen sexo con otros hombres. ¿Okay? Aquí se incluyen a los gays, pero también aquí se incluye a gente que no es gay como tal. Continuamos. Y aquí vamos con las cifras. Fíjense que actualmente en Colombia, hasta el año 2020, y estas son cifras tomadas de la cuenta de alto costo del año 2022 de este año, se estima que hay 180.000 personas que viven con VIH en Colombia. Entre el 1 de febrero del año pasado y de 2020 y el 31 de enero de este año se han generado 9.210 casos nuevos en el país. Aunque eso representa una disminución del 26%, tengamos en cuenta que estábamos en el proceso de la pandemia. Muchas personas se quedaron en la casa y por lo tanto se redujo un poco la frecuencia en cuanto a la infección del VIH. Más del 55-21% de los nuevos casos se diagnosticaron en la población HSH. Este dato hay que tenerlo en cuenta. Más del 55.21%. Y la edad media de estos casos es de 29 años. Es decir, que estamos viendo que hay alta presencia de VIH en población HSH y joven. La prevalencia por las regiones donde hay mayor prevalencia de VIH, comenzando con lo que es la región central. Aquí está Antioquia, Caldas, Catetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, con el 27,39%. Incluso por encima que Bogotá, aunque tengamos en cuenta que es la capital y tiene mayor población, sin embargo está en segundo lugar y le sigue Caribe con el 19,25%. Entonces estas son las incidencias que hay en estos momentos con el tema del VIH acá en Colombia. Seguimos. 58% de los nuevos casos pertenecen al sistema contributivo. Hay que también tener en cuenta ese número. Y la transmisión sexual evidentemente es la primera o la mayor causa de infección, en este caso el VIH, seguido por las inyecciones intravenosas. Generalmente esto sucede en las personas pues, que comparten jeringas cuando están en la práctica de drogadicción. El 36% de los nuevos casos se diagnosticaron ya en fase SIDA, y esto sí es delicado. O sea, de 100 personas, 36 supieron que tenían VIH cuando ya estaban ya en fase SIDA. O sea, que ya estaban graves, ya tenían enfermedades oportunistas. Aquí se está hablando entonces de que son personas o que no han tenido acceso a un sistema de salud o en el sistema de salud no han sabido identificar su situación. Hay que también analizar ese 36%. De las personas que ya tienen tratamiento antirretroviral en Colombia, el 76.82% representó una carga viral inferior al de 50 copias por mililitros. Es una cifra muy buena, aunque todavía no llega con la meta del 90-90-90. Sin embargo, que un 76% de los que tienen tratamiento han llegado a la etapa de intransmisibilidad es una cifra bastante buena. En los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas hay una cobertura de antirretrovirales inferior al promedio del resto de los departamentos. Y aquí estamos ya hablando pues, de departamentos donde hay mayor índice, donde hay altos índices de vulnerabilidad. No es casual que en estos departamentos es donde haya una cobertura o un acceso de antirretrovirales por debajo del promedio del resto del país. En cuanto a la meta 90-90-90, bueno, como ya les mencionamos, aunque el 94% de las personas que viven con VIH tienen acceso al tratamiento, sin embargo, todavía no ha logrado la meta de que lleguen a un nivel de intransmisibilidad por buena adherencia a los medicamentos. ¿Por qué se debe esto? Más adelante vamos a ver por qué
no se ha llegado a la meta de que más del 90% de las personas con tratamiento lleguen al nivel de intransmisibilidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que tanto la prevención del VIH como la atención y el acompañamiento de las personas que viven con esta infección van de la mano de la dignidad, la diversidad, los contextos sociales. ¿Por qué? Porque fíjense, si reflexionamos en algo, ya vimos que la gran mayoría de las causas por las que existe la transmisión del VIH es por vía sexual. Cuando hablamos de vía sexual, estamos hablando de 2 personas o más, dependiendo, que tienen relaciones sexuales. Y ahí estamos hablando de identidad, estamos hablando de orientación, estamos hablando de afinidad, estamos hablando de muchos aspectos. A diferencia del COVID, que de repente el COVID se transmite de manera aérea, y aquí todos tenemos que usar tapaboca. Sin embargo, para que haya una infección de VIH, tienen que haber 2 personas por lo menos que tengan una intimidad sexual. Estamos basándonos en el caso de la gran mayoría de los casos de transmisión. Entonces, el éxito de cualquier programa en materia de prevención de VIH y acompañamiento de las personas que viven con VIH comienzan con el reconocimiento y la aceptación, porque la discriminación a estos grupos que tienen prácticas de riesgo, más bien lo que conlleva es a alejarse del sistema de salud, a no buscar soluciones, porque ¿para qué? Dirán las personas, si me van a discriminar, si voy a ir a un hospital porque resulta que yo soy chica trans y más adelante lo vamos a ver, yo voy vestida de mujer, pero resulta que entonces el médico no me va a dar la atención como tal o no me va a reconocer la identidad como tal. O como dice mi amigo Josué, yo soy un hombre con vagina y resulta que entonces yo voy a buscar un tratamiento y resulta que no me lo van a dar por el tema de la discriminación. Y eso es lo que más adelante vamos a ver, cómo hacer el enfoque local para atender estos casos. Hablamos de homofobia. En el caso de la homofobia, entendamos que la homofobia no es solamente una acción hostil contra la población LGBTIQ+, no solamente es odio, agresión, sino que también incluye rechazo, condicionamiento, prejuicio, intolerancia, aversión, estigmatización. Todos esos aspectos, todo eso también incluye y entra dentro de lo que se llama la homofobia. Cualquier persona que discrimina, prejuicia, intolera o que dice, bueno, yo respeto a las personas gays, ¿cómo no? ¿Qué tal? Porque yo los respeto, yo los admiro, pero tal. Tengan en cuenta algo, y esto es sintaxis del idioma del castellano. Cuando se usa el adversativo pero, lo que está en la cabeza de esa persona, lo que siente esa persona es lo que va después del pero. Lo que está antes es puro adornar el disfraz, adornar la oración para que no te caiga tan duro el balde de agua que va a venir después del pero. Entonces, cuando alguien te dice, mira, sí que tal y cuestión, pero, entonces a ese pero presten atención a lo que viene después del pero. La experiencia ha justificado la visibilización de otras modalidades de discriminación que entran entre lo que se llama la homofobia, porque la homofobia no es simplemente, o no podemos ser tan simplistas en decir que solamente es el rechazo a los homosexuales. También incluso dentro de la homofobia hablamos de gayfobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. Incluso tenemos situaciones en las que vemos personas que son gays o son lesbianas, pero son transfóbicas, o personas gays, lesbianas, transfóbicas y son bifóbicas, o gente que es bifóbica y es transfóbica. Eso también se ve, no es solamente la homofobia, no es solamente de los héteros hacia la LGBTIQ+, sino que incluso dentro de esas letras LGBTIQ+, incluso se dan situaciones de homofobia internas, y eso también afecta, porque eso son barreras que se levantan entre nosotros mismos, y al haber discriminación, al haber rechazo, entonces se aumentan las dificultades en el acceso al tratamiento. Por eso es que producto de esa heteronormatización que está muy presente y está muy vigente dentro incluso de la misma población LGBTIQ+, encontramos esto que son las endofobias. Estamos hablando de endohomofobia, hacia ciertas expresiones de género, roles sexuales, roles de género, que son motivos de críticas, de burlas, incluso entre nosotros mismos. Entre los mismos miembros de la comunidad LGBTIQ+, existe la burla con el que es gay, que es afeminado, o con la chica que es lesbiana, que es masculina. En fin, entonces eso va generando mayor caso de homofobia. Seguimos entonces.
Ahorita hablamos sobre los ejemplos de endohomofobia, que son los rechazos contra nosotros mismos. Seguimos. Entonces también existe la estigmatización de los roles, incluso internos, discriminación por condiciones económicas. Seguimos con la siguiente lámina. ¿Qué tiene que ver entonces la homofobia y con el VIH? Pues como ya lo acabo de decir, en la medida en que se van levantando las barreras, se va reduciendo el impacto de las respuestas ante el VIH, porque mientras uno le ponga la barrera con la persona que vive con VIH, de nada van a valer cualquier tipo de programas o políticas que se generen en torno a ellos. Seguimos. Entonces, este ocultamiento impide que los programas de prevención, consejería lleguen a ellos, aumentando, por supuesto, los riesgos de mayor infección y de mayor transmisibilidad, tanto a sí mismo como a sus compañeros sexuales. Seguimos entonces. En el caso de la transfobia hay que darle mucho ojo con eso, porque la transfobia, de hecho las chicas trans, los chicos trans, viven doblemente la homofobia interna, la endohomofobia internamente, y entonces en el caso de ellos el acceso al tratamiento es peor. Continuamos. La homofobia no ocurre de manera aislada. Recuerden que ya esto es producto de los prejuicios que ya vienen desde tiempos históricos en contra de la población y que están muy presentes en las comunidades y en las sociedades latinoamericanas. A esto se suman mecanismos de discriminación asociados con razas, grupos étnicos, identidades sociales, condiciones socioeconómicas. Imagínense que llegue al hospital a una persona que sea chica, trans, afrodescendiente, vulnerable, migrante y que de paso tenga VIH. La situación es bastante complicada con ella. Es por ello que entonces, sí, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que lo que no es propiamente el ser una persona LGBTI la que va a tener mayor propensión al VIH. Podemos continuar. Los estados de la región, entre ellos Colombia, han suscrito numerosos convenios internacionales con el fin de garantizar la prevención del tratamiento del VIH. Continuamos. Pero para que este compromiso se dé, es necesario entonces combatir la discriminación. Es necesario disminuir, es necesario aminorar todo lo que tenga que ver con discriminación. Y por supuesto, bueno, hay una conexión simbiótica entre la promoción de la salud y los derechos humanos, definitivamente. Seguimos, porque ya el tiempo me está apurando. Las políticas, programas y prácticas de salud que impactan en los derechos humanos tienen que tener un análisis en cuanto al tema de discriminación, sexodiversidad y VIH. Es por ello que en este sentido los estados deben incluir a la población LGBTIQ+ en todas las fases de las políticas, programas y prácticas de salud sexual, y eso también incluye nosotros como actores locales. Cuando vayamos a desarrollar un programa, algún proyecto relacionado con prevención de VIH, es necesario incluir a la población LGBTI porque son los que tienen la experiencia en cuanto a las dificultades que tienen en el acceso al tratamiento, a la prevención de esta infección. Entonces, aquí estamos hablando de tener en cuenta estos 4 aspectos para lograr el éxito en una política integral del tratamiento del VIH, que es el respeto intrafamiliar, el respeto social, la inclusión y que hayan oportunidades para todos por igual. Y en ese diseño, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son todos esos comportamientos sexuales que hay dentro de la misma población LGBTIQ+ para garantizar un proyecto que sea exitoso. Continuamos. También suele haber mucho desconocimiento por parte de quienes diseñan las políticas relacionadas con la prevención del VIH, por lo mismo que acabamos de mencionar, porque no tienen un acercamiento directamente con la población. Entonces, viendo la relación entre salud y derechos humanos, entonces hay que revisar todas las estrategias de manera idónea, más allá de lo que tradicionalmente se ha empleado. Aquí se ha heteronormatizado todos los que son los proyectos de prevención de VIH. Aquí todos por igual. Como asumen de que el VIH les da a todos por igual, lo cual sí es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, el impacto que lleva cada uno de nosotros no es lo mismo. Y el acceso al tratamiento de cada uno de nosotros no es igual. Y en el caso de la población LGBTIQ+, tienen esa particularidad que es esa barrera de discriminación que existe. Entendiendo entonces las complejidades que tiene la población LGBTIQ+ en cuanto ante el VIH y en cuanto al acceso al tratamiento, entonces tenemos que replantear
el abordaje de este tema desde el enfoque local. Definitivamente aquí hay muchas organizaciones, y yo las aplaudo y las felicito, que vienen con proyectos para ayudar y reforzar los programas internos en cuanto a tratamiento y acceso a la salud. Sin embargo, el proyecto tiene que nacer desde abajo, desde el punto de vista local, porque cada comunidad es la que maneja su población, cada organización es la que sabe dónde están los puntos focales, dónde están la población LGBTIQ+, y cuáles son las circunstancias que vive cada uno de ellos. Y es a partir de allí, desde la base, donde se tienen que entonces que generar todos estos proyectos y propuestas. De hecho, aquí están unas recomendaciones ya para ir finalizando con mi exposición. Vamos con el punto 1. Primero, tiene que haber una adecuada caracterización transversal de la población LGBTI en territorio. No solamente simplemente decir cuántas gays, cuántas lesbianas, cuántos bisexuales. Incluso tenemos que ver más allá. Cuáles son sus condiciones sociales, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus roles de género, cuáles son sus identidades, cómo es su comportamiento sexual. Entonces tenemos que identificarlos correctamente, porque en la medida en que se sabe bien cómo se comporta cada uno, se sabrá entonces cuál será la mejor estrategia para llevarles el tratamiento adecuado. El otro sería un desarrollo de programas integrales con enfoque de género, de prevención de VIH y acompañamiento de las personas que viven con VIH, que incluya seguimiento a las rutas y acceso al tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Lo que acabo de decir, no es solamente hacer una política macro, y esta es la que le aplica a todo el mundo por igual. No, tiene que haber una política, tiene que haber un proyecto dirigido, diferenciado, dirigido a población LGBTIQ+. E incluso dentro de ese programa tienen que tomarse en cuenta todas las características que hay dentro de cada una de las letras del LGBTIQ+. El otro punto sería generar proyectos de acción en conjunto con el Sistema de Salud Nacional, EPS e IPS, para garantizar tanto el diagnóstico oportuno como el acceso al tratamiento de los antirretrovirales sin barreras, que es lo que hablamos ahorita al principio de la meta del 90-90-90. Aquí tenemos que incorporar a la institucionalidad para que ellos, por supuesto, que va a ser la pieza fundamental en cuanto a la continuación de todo el proceso. El 4 sería desarrollar proyectos diferenciados para cada una de las letras que conforman el LGBTIQ+, con particular acento en el tema de lesbianas, bisexuales, intersexuales, no binarios, transexuales, porque también cuando se habla de LGBTIQ+, generalmente se piensa en el hombre gay heteronormado, pero entonces también hay que tomar en cuenta las necesidades de cada una de estas letras del LGBTIQ+, porque cada una de ellas tiene sus propias formas de vivir el VIH, cada una de ellas tiene su propia percepción de la infección, y cada una de ellas vive la enfermedad del VIH, del SIDA, de manera particular. El quinto sería analizar situaciones de riesgo que agravan la vulnerabilidad del VIH-SIDA. Aquí estamos hablando ya de explotación sexual, trabajos, abusos de drogas, alcohol, y aquí tenemos que tener mucho trabajo, sobre todo con las personas trans, que generalmente suelen, por su condición de vulnerabilidad, suelen ser explotadas, suelen ser maltratadas, suelen ser usadas como trabajadores sexuales. Hay que tener mucho ojo con esto. Ahorita aquí en Colombia hay una proliferación de webcams o de sitios web donde hacen de modelos y se transmite y se presentan, pero resulta que en algunos casos hay casos de trata de personas, explotación sexual, así que hay que tener mucho ojo en eso. Y en el punto 6, el fortalecimiento de redes de consejería y apoyo local a las personas con LGBTIQ+. Es decir, cuando ya el proceso de acompañamiento de la persona que vive con VIH, que es alguien que se sienta, es un consejero que le va dando las recomendaciones para llevar su enfermedad y su infección y luego tener el acceso al tratamiento, debe haber un trato diferenciado a la población LGBTIQ+. Dar una respuesta al VIH-Sida en población LGBTIQ+, implica transitar por componentes sexuales, identitarios, emocionales, sociales, culturales y políticos, que solo es posible a través de un enfoque local. No es fácil, de hecho es muy sabroso, como está de moda decir, desde una oficina por allá en un país privilegiado, generar un proyecto de prevención de VIH en un país con vulnerabilidad. No, hay que bajar hasta abajo, hay que llegar hasta donde está la gente,
y a partir de conocer la realidad es que entonces de ahí es que pueden hacer las políticas y los programas para el desarrollo de cualquier, no solamente para la prevención del VIH en población LGBTIQ+, sino también todo tipo de programa de desarrollo. Por ejemplo, les pongo ya para culminar, en el caso de la experiencia de la Asociación Salto Ángel, nosotros estamos diseñando y apoyando todas las iniciativas en cuanto a desarrollo de la población LGBTIQ+. Tenemos un grupo que se llama un grupo multisectorial, que son compuestos por chicas lesbianas, chicos gays, hay un hombre que es trans, y ellos mismos se pusieron el nombre de Vida de Colores, eso lo mencioné el miércoles, donde ellos hacen trabajos comunitarios de integración con las comunidades, y en este caso Salto Ángel les está dando el apoyo a cada uno de ellos. Entonces, cada una de las organizaciones las invito a que entonces veamos, pues le tengamos un ojo a esta población LGBTIQ+, que generalmente suelen tener muchas barreras de discriminación, pero que depende de cada uno de nosotros derrumbar esas barreras y entonces estrechar los lazos. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Yo creo que la invitación quedó clara. Tenemos que romper barreras, romper el estigma de la discriminación. Muchísimas gracias, Abraham. Vamos a hacer las preguntas. El que quiera compartir una inquietud, una pregunta, Abraham, se abre el espacio. Aquellas personas que nos acompañan a través del streaming también motivados a hacer preguntas. Este es el momento. O si gustan al final podemos compartir esas preguntas. Bueno, tenemos una persona que nos quiere hacer una pregunta. Adelante. En caso de que una persona llegue, no sé si no quiero ser invasivo, ¿no? Porque voy muy alto. Sí, pero para que todos nos oigan. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Armando Sánchez. En caso de que una persona llegue a una organización y ahí se enteren de que tiene el VIH, ¿cuál sería la ruta a seguir para orientar a esa persona? ¿Dónde uno la mandaría? ¿Cuál sería la ruta a seguir para que ella pueda tener los retrovirales y le puedan hacer el chequeo? Bueno, en el caso aquí de Colombia sería primero indagar si esa persona tiene acceso al sistema de salud. En el caso de nosotros allá en La Guajira, pues nosotros en la Asociación Salto Ángel, que atendemos a población migrante venezolana, hemos encontrado de muchos migrantes que, bueno, ahora con el proceso del estatuto están teniendo el acceso a la regularización. Sin embargo, muchos de ellos todavía están esperando el documento y por lo tanto no tienen acceso al sistema de salud. En este caso nosotros, la Asociación Salto Ángel, como no trabajamos directamente el tema del VIH, nosotros le hacemos el referenciamiento con otras organizaciones que sí se dedican a trabajar con personas que viven con VIH y específicamente que sean personas migrantes venezolanas que no están regularizadas o que están en el proceso de regularización migratoria. Inmediatamente pues se le hace ese canal, esa ruta, para que ellos puedan tener acceso. Incluso en el caso de la Asociación Salto Ángel tenemos una alianza estratégica con la organización Azul Positivo, de la que les mencioné en Maracaibo, Venezuela, entendiendo que muchos migrantes venezolanos, independientemente de la orientación, y aquí no voy a hablar de orientación, están migrando a Colombia o van de tránsito por Colombia y algunos de ellos tienen VIH, entonces la organización Azul Positivo nos hace el enlace con nosotros para nosotros hacerles el acompañamiento y el enrutamiento de estas personas, bien sea porque se queden aquí o porque van de tránsito hacia un lugar de destino. Y de esa manera les estamos haciendo el acompañamiento directo. Pero básicamente yo les recomendaría que primero habría que ver si están regularizados en el sistema de salud. Si no, pues hay que buscarles ese enrutamiento también en asociación con el sistema de salud, que es lo que también nosotros tenemos en la Asociación Salto Ángel, no solamente con el tema de la regularización del estatuto, sino también el acceso con las autoridades del sistema de salud para ingresarlos directamente al sistema. Mientras el proceso burocrático avanza y esa persona ya queda dentro del sistema, pueden recibir el tratamiento y la atención a través de estas otras organizaciones que brindan atención a las personas que viven con VIH. Otra pregunta. ¿Sí? No sé si... Adelante. Y esas personas, por lo menos como la comunidad LGTBI, de los trans, ¿no?
cómo ellos muchas veces le da, por la misma discriminación, ellos a veces quieren hacerse la prueba y no consiguen cómo hacérsela, porque no quieren llegar al hospital, no quieren llegar a los centros de salud. ¿Cuál sería la orientación para esas personas que necesitan, esa comunidad, hacerse la prueba a ver si son portadores del VIH o no? ¿Qué les recomendaría? ¿Dónde uno puede mandar para que pueda hacerse esa prueba? ¿Sería como más específicamente con personas trans? Sí, más o menos, sí, que son una de las personas más vulneradas, una de las personas que le da más miedo o pena o se sienten vulneradas con ese tema. Sí, es correcto, sí, porque de repente alguien que sea gay o lesbiana, de repente como es cisgénero, pues no tienen problema y pasan directamente. En el caso de la población trans, yo pienso que aquí hay que fortalecer las relaciones entre organizaciones, porque de esa manera, en la manera en que vayamos fortaleciéndonos y hagamos acercamiento con otras organizaciones que sí tienen la manera de atender a estas personas, se les hace el tratamiento y el enrutamiento de manera más rápida. El ejemplo, vuelvo y repito, en el caso de la Asociación Salto Ángel, nosotros no hacemos trabajo directo con población con VIH, pero sí tenemos socios y aliados que sí los atenderían. Es decir, en el caso de si nos llega a nosotros una persona trans que necesita hacerse el tratamiento, que necesita, hacerse la prueba, nosotros los remitimos inmediatamente con estas otras organizaciones hermanas que sabemos que les van a dar el tratamiento y por supuesto no los vamos a dejar allí. Nosotros les vamos a seguir dándole el acompañamiento psicosocial a esa persona trans para que independientemente del resultado que tenga, pues lleve un acompañamiento y puedan integrarse a la sociedad. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir una pregunta? ¿Sigamos? Bueno, listo. A continuación le traigo mi segundo panelista, Josué Ferrer. Josué también es migrante, él es un técnico en promoción social, activista defensor de los derechos humanos, bajo enfoque diferencial. Director de la asociación ASODH, fundada en Nariño, sur de Colombia, con una trayectoria de casi 6 años. Josué, ¿cuáles son esos retos que se presentan con esta migración de venezolanos bajo un enfoque de género? Buenas tardes para todas, para todos y todes. Primero que todo, pues agradecerle al proyecto Together y a todos los socios por permitirnos esta oportunidad de estar acá. Yo no traje presentación porque si no amanecemos. Me gusta tener esa relación con los participantes. Y hoy día Together nos da una oportunidad de poder autoevaluar nuestra oferta institucional, una oportunidad para conocer cuáles son los verdaderos retos y desafíos que se presentan en la comunidad objeto, en este caso la población migrante, teniendo presente el enfoque diferencial, en este caso el de género. Y eso es lo que nos permite conocer qué realmente está pasando allá afuera, cuáles son esas vivencias que están viviendo esos migrantes. A veces cuando tocamos el tema de género, muchas personas dicen, ya van a hablar de mujeres, de niñas, de comunidad LGBT, y realmente no es así. Hablar de género es hablar de todos. Cuando hablamos de género, también hablamos de hombres. Por lo menos yo no sé cuántas organizaciones o cuántos han participado en conversatorios que se llaman nuevas masculinidades. Por lo general, en mi criterio personal y profesional, nosotros hablamos de masculinidades no hegemónicas. ¿Por qué? Porque no queremos que una sexualidad se imponga a otra. Todos somos completamente iguales. Y esa puede ser una herramienta para erradicar la violencia basada en género. Porque hay muchos talleres de prevención de la violencia basada en género, pero ¿qué estamos logrando? Que la víctima se reconozca que ya es víctima, ya sea por una violencia económica, física, psicológica, y que ya desde que se reconozca tome la decisión de apartarse o continuar, porque uno no sabe qué es lo que hay en los corazones o en el pensamiento de esas personas. Y realmente esto es lo que queremos
con esta acción humanitaria localizada. Saber qué está pasando, si la oferta institucional que tenemos desde la parte pública funciona o no funciona. Si la oferta institucional que tenemos desde nuestras organizaciones funciona o no funciona. Este es el momento de transformarnos. Y para eso debemos reconocer todos esos retos y desafíos. Por lo menos el 80 o el 70% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Y nos damos cuenta cuando ya abordamos el caso que esas víctimas tienen una historia. Esas víctimas fueron población vulnerada, fueron migrantes, fueron desplazadas, eran pobres, no tenían voz. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta cuando ya estábamos tratando, cuando ya fueron victimizadas, y ahí es donde empezamos a comprender el contexto. Tenemos el caso de que mujeres y niñas migrantes requieren de mayor atención en salud, y eso lo podemos ir desglosando de la siguiente manera. Por lo menos tenemos el caso de que muchas empiezan su vida sexual desde temprana edad y nunca van a una consulta de citología en su país de origen o en su localidad. ¿Y qué pasa? Que llegan a los 18 años, 19, quedan embarazadas, después de que en ese proceso pues ya se hacen la primera citología, se le descubre una infección de transmisión sexual. Son incontables los casos de las migrantes que después de una citología se le detecta cáncer de cuello uterino. Y ahí debemos encender esa alerta y decir, nuestra oferta institucional tiene una respuesta post a lo que se descubrió, o yo simplemente le voy a decir, no, se te detectó cáncer de cuello uterino y hasta aquí podemos ayudarte. No. La recomendación, nosotros como Asociación de Derechos Humanos tratamos de abordar de la mano de los profesionales en derecho la acción de tutela para que se le garantice ese acceso a la salud, en este caso a esta persona que en una condición de extrema necesidad y vulnerabilidad se le detecta una enfermedad. Por otro lado, la menstruación, cuando eres migrante en tránsito, puede presentar afectaciones en la salud. Y no solamente en la salud física, pues por las condiciones que puede enfrentar en ese trayecto, sino también podemos hablar de las afectaciones mentales. ¿En qué caso? Pongámonos en el contexto de una mujer soltera, una madre soltera que va con 2 niños caminando. Y uno por un lado, tengo hambre, y el otro por otro lado, mami, ya llegamos. Y esa preocupación interna que tienen de dónde voy a pasar la noche o qué voy a comer dentro de unas horas, todo eso, puede haber un estallido emocional. Ponernos en los zapatos de esas mujeres que salen con sus niños con la esperanza de poder conseguir ese crecimiento profesional, personal, para poder generar esa calidad de vida para sus hijos. Entonces ahí es donde nosotros como organizaciones decimos, mi oferta institucional está dando en el clavo con esas necesidades o necesito transformarla. Eso es la oportunidad que nos da hoy Together. Entre otras necesidades, encontramos, aplicando el enfoque de género, esas barreras que se pueden encontrar para el crecimiento profesional y económico de muchas mujeres que crecieron en familias patriarcales. Prácticamente fueron criadas para atender la casa, atender al marido, todo ese rol cuidador. Y a la hora de emigrar, cuando ya están en el extranjero, ¿qué voy a hacer?, se pregunta. No sé hacer nada, no estudié en la universidad. Entonces, desde nuestras ofertas institucionales les estamos brindando una solución para que ellas puedan acceder a algún curso, a algún diplomado, o estamos intentando ampliar esas ofertas institucionales públicas que tiene como la Secretaría de Género, que brindan talleres educativos para fortalecer capacidades y puedan defenderse con algún arte. Ahí es donde estamos apostando al enfoque diferencial. Tenemos el caso de población migrante trans que es discriminada y señalada, y a raíz de esto
dejan de tener oportunidades. Recientemente tuvimos un caso de una mujer trans que era es chef profesional, pero cuando va a pedir trabajo es discriminada por su orientación sexual, por su expresión de género. Y fue prácticamente la sociedad la obligó a trabajar o a ejercer el trabajo sexual. ¿Y qué pasa? Que dentro de este trabajo ella está cumpliendo roles que no son ni su deseo, ni se identifica, y todo por complacer a otra persona y generar recursos. Nos hemos preguntado psicológicamente cómo está esa participante, cómo se siente ejerciendo un rol sexual que no es el que ella desea, que no es el que la complace. Entonces son muchos puntos de vista que podemos poner hoy sobre la mesa y poderlos analizar cada uno. Hoy en día está muy de moda la salud sexual reproductiva, la violencia basada en género, y está bien, no está mal, pero hace 4 años atrás estuvo de moda el crear organizaciones de base con mujeres, con comunidad LGBT, y eran personas que realmente desconocían también todo el contexto de tener una organización, de poder estar registrado en Cámara de Comercio, de ese seguimiento con la DIAN para poder justificar todas las acciones que estaban haciendo. Y hoy, después de 4 años, pues se visibilizan en algunas organizaciones que realmente pudo haber sido una acción con daño, y todo para complacer o completar un indicador. Esas organizaciones están pidiendo a gritos ese fortalecimiento institucional. Y son organizaciones de base comunitaria que están dentro del territorio y que conocen con claridad cuáles son los retos y desafíos que presentan esta comunidad migrante. Realmente, al pasar de los años, vemos cómo la población genera esa vocación de permanencia, vemos cómo la comunidad LGBT migrante se va vinculando, digamos, a la sociedad, a la comunidad de acogida, cómo van haciendo familia, cómo esas mujeres también, pues, de alguna u otra manera montan un emprendimiento y ya tienen una intención de quedarse de manera permanente en el territorio colombiano. Allí podemos preguntarnos, ¿los estamos fortaleciendo para mitigar las brechas, para que mediante incidencia pública logren participar en la planeación y desarrollo tanto departamental como municipal, y así crear oportunidades para todas y todos? Eso es lo que queremos, porque debemos tener presente que tanto la homofobia, la discriminación, todo eso genera exclusión de la sociedad, genera ese rechazo, y es lo que no queremos. Si queremos fomentar esa integración y que podemos decir, brindamos una atención humanitaria, y ahí están. Hoy tenemos profesionales, hoy están trabajando, hoy tienen sus organizaciones de base comunitaria ejerciendo actividades concretas para mitigar afectaciones que son reales y que están allí. En el campo, cuando salimos a trabajar, cuando salimos a llevar esa ayuda humanitaria, son muchos los retos que nos vamos a conseguir. En lo personal, a mí una vez me sucedió que se me acerca un chico y me dice, yo tengo la menstruación. Y los kits de aseo estaban diferenciados. Entonces, el darle un kit de aseo de mujer allí frente a los demás también lo hacía visible, o una chica de ese mismo grupo le podría decir, no, pero regálame las toallas. Entonces, no debíamos exponerlo así. Pero allí buscamos una solución concreta, nos dirigimos a la camioneta, pues sacamos un kit de hombre y le metimos lo que tenía el otro kit para que ese chico pudiera recibir su ayuda humanitaria, porque era un chico que ve menstruación. Y son cosas reales que pasan allá afuera, a lo que se enfrentan todos los migrantes. El acompañamiento psicológico es un plus, porque realmente el duelo migratorio implica mucho. Cuando esos migrantes hicieron la maleta, o cuando todos, yo también soy migrante, yo quería meter hasta el perro y relativamente no pude. Pero entonces llega un proceso que ese duelo migratorio empieza a pegar por todo lo que dejé en casa,
lo que extraño, la cultura, la comida, mi familia se quedó allá. Entonces, qué chévere y qué bonito que desde nuestras organizaciones nos empoderemos de ese acompañamiento psicológico, pero que sea un acompañamiento psicológico completo, que de verdad nos pongamos en el zapato de, en este caso, del afectado que viene siendo el migrante. Necesitamos el fortalecimiento de la identificación como tal. A mí me ha pasado que entregando los kits de dignidad, son muchas las mujeres que han dicho en algún momento de su vida que es fácil, es el hombre, ya hubiera hecho pipí o tuviera más fuerza para alzar peso, y realmente nosotros buscamos empoderarlas a ellas sobre su identidad de género, pero tú eres mujer, nosotros podemos dignificar, entregando esos kits de dignidad se pueden lograr muchas cosas. Porque a veces se pueden sentir inferior, una mujer se puede sentir inferior a un hombre y es lo que no queremos. Queremos decirle que como organizaciones de base comunitaria estamos ahí. Cuando más nos necesiten podemos estar allí. Y hoy por eso pues le agradecemos a Together por esta hermosa oportunidad de poder autoevaluarnos y conseguir oportunidades para todos. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué. Yo creo que aquí lo importante es que todos somos seres humanos y tenemos que pensar en que cada uno de nosotros tiene emociones y sentimientos. Bueno, tenemos el espacio para que hagan preguntas. El streaming en el día de hoy, esta tarde, está un poco callado, pero a todo aquel que quiera hacer una pregunta, adelante. Bueno, Josué, yo sí quiero hacerte una pregunta. De toda tu experiencia, ¿cuáles son aquellos principales ayudas que se le han dado a aquellas personas que en tu camino, que en tu proceso de trabajo, en este espacio, en esta labor que tú haces, has logrado para que accedan a sus derechos? ¿Cuáles son esas principales ayudas que has observado? El primer plus que tuvimos nosotros, digamos, fue intentando complementar algunas ofertas de servicio que estaban existentes, por lo menos el descubrir un cáncer de cuello uterino, el descubrir que un migrante tiene VIH y automáticamente dirigirnos a nuestros profesionales en derecho para implementar una tutela, un derecho de petición y conseguir respuestas positivas. Para nosotros nos orgullece porque estamos dando una respuesta en el momento oportuno y cuando el participante más lo necesita. Realmente nosotros nos esforzamos muchísimo por conseguir el desarrollo y la inclusión de la población migrante en este enfoque de género, y hemos conseguido también que esa oferta de servicio pública, trabajando con la Secretaría de Género, de alguna manera se logre ampliar y logre vincular a las mujeres, fortaleciéndolas en ese arte, en alguna enseñanza, en un curso de Excel, para que ellas puedan conseguir oportunidades en el mercado laboral y puedan salir adelante el día de mañana, para que no estén pendientes cuándo le van a dar un próximo kit de aseo, sino que ellas mismas se empoderen y tengan los recursos suficientes para comprarse todo lo que necesitan. Gracias, Josué. Un migrante a lo largo... aquí tenemos otra pregunta. Adelante. Yo quisiera hacerle una gran pregunta sobre los chicos y las chicas trans. ¿Qué están haciendo ustedes? Para cambiar. Disculpa. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer para hacer un acompañamiento a las familias de las chicas y los chicos
los chicos LGTBI y a las chicas trans. Porque no voy a visibilizar las personas, pero en nuestra asociación Ser Negro es Más Sabroso tenemos esos casos que ellos no se sienten con capacidad de visibilizarlo en su casa, pero sí se acercan a nosotros, especialmente a mí, que yo soy la fundadora de la asociación, con mucho respeto y me tienen mucha confianza. Yo quisiera que como que habláramos un poco de qué manera se les puede hablar a esos padres que ellos deben de ser padres y madres de mentes abiertas. No pueden cerrarles a sus hijos por el hecho de decir, es que usted nació hombre y debe de ser hombre. Entonces ahí hay una barrera desde la familia, de que el muchacho de pronto por eso emigra de la casa a buscar otros amigos o otras amigas porque no tienen esa confianza con los padres o con la familia. Afortunadamente se acercan a personas, puede ser como yo o otras personas que le brindan que somos de mentes abiertas y tratamos más bien de encaminarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de guiarlos y hemos tenido ya esa experiencia que sucedieron de dos hermanos precisamente. El mayor, ellos salieron ahí de la asociación porque salieron becados, y el papá lo primero que, él nunca supo, pero lo primero que decía es, el día que yo sepa que uno de mis hijos es esto, se va de la casa, lo mando a matar. Todo eso nos explicaban. Entonces para nosotros era muy triste que llegara a contarme eso. Hubo una vez de que de pronto el menor le dijo a la mamá. La mamá se le cayó el mundo y fue hasta la asociación, me buscó y me habló conmigo. Entonces yo no le dije que yo ya sabía. Simplemente le dije, usted debe de entender a sus hijos. Hable con ellos, aconséjelo. Pero ¿cómo le digo a Julanito si él dice que los manda a matar y que no se ayuda? Bueno, entonces yo quisiera es que hubiera como esa capacitación hacia la familia, de pronto no a los chicos y las chicas, pero hacia ese papá, esa mamá, de que deben de entender a sus hijos y no cerrarle las puertas. Hubo uno que se mandó a hacer la operación, digamos así, de hombre a mujer. Le hicimos ese acompañamiento, inclusive en Bucaramanga conseguimos unas otras asociaciones de mujeres y ahí hicimos el cruce, porque él dijo que desde niño era que lo vestían así como una mujer y lo llevaban al campo a trabajar y a cocinar. Entonces él desde ahí se quedó con ese de que era mujer y se mandó a operar. Si yo quisiera, ¿de qué manera se les puede ayudar a esas familias? Porque yo creo que las familias, si no son los padres de mentes abiertas, ellos son los que quedan con un trauma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la pregunta. Allí lo que queremos crear es una sociedad incluyente para que eso no pase. Desde las atenciones con las organizaciones, la primera acción que se haría es fortalecer esa identidad de género que tenga el chico, que se sienta bien consigo mismo, que no repudie su cuerpo, sino que se acepte. Vivimos en un mundo donde lamentablemente pasan estas cosas, donde hay padres que prefieren decir, no, prefiero que mi hijo sea un malandro, sea un ladrón, pero que no sea gay. Entonces, allí queremos transformar sociedad, pero antes de transformar esa sociedad, debemos transformarnos nosotros mismos, ser inclusivos, poder permitirle al otro que tenga el derecho de ser diferente. Entonces, porque el hecho de llevar un taller,
también implica si la familia quiere o no quiere participar. Uno va al médico cuando está enfermo. Entonces, realmente allí lo que podemos trabajar de la mano con los profesionales en psicología es reforzar la identidad de ese chico o chica que pasa por situaciones como esas. Y es normal. Todos en algún momento pudieron haber pasado por situaciones así. Para también agregar, o sea, un punto de vista también, por eso es que es tan importante la visibilización. Porque en la medida que tú visibilizas, tú sacas de lo que está escondido. Recordemos que desde el punto de vista social, lo que esconde, eso no existe, queda como inexistente, pero están allí. Entonces es importante trabajar el tema de la visibilización. Comparto lo que dice Josué. Hay que ver que hay familias que de repente no quieren ese tipo de acompañamiento psicosocial, pero entonces nosotros como organizaciones podemos hacer trabajos donde se visibilice a la población LGBTIQ+, de manera de que ya se entienda que están allí, que sí existimos, que somos reales, que ya dejen el drama por una película, por un piquito, que existimos y que estamos allí. Y en la medida en que se hagan trabajos de visibilización, donde haya presencia de personas LGBTIQ+, se va generando esa conciencia en las personas. Y eso es un trabajo que no va a ser de la noche a la mañana, eso es a mediano o largo plazo. Pero tenemos que empezar desde ya. Bueno, hay mucha tela que cortar en torno a esta temática, pero continuemos con nuestra siguiente panelista. Migrar es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Conocer y experimentar otras formas de vida en otros lugares. Pero en este recorrido de migración nos encontramos peligros, riesgos. Por eso quiero presentarles a Gabriela. Gabriela nos trae una temática que nos va a aproximar a la trata de personas, en la frontera. Ese es un riesgo tan latente para el migrante. Adelante, Gabriela. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es... Gabriela, okay. ¿Me dejas presentarte? Es como mi afán de que comiences con esta próxima temática, pero quiero decirles que Gabriela, ¿quién mejor nos puede hablar de un migrante sino una persona que lo es? Gabriela también es migrante, es abogada, es activista, feminista, investigadora social, gestora cultural, directora del Observatorio de Asuntos de Género, integrante del colectivo artístico Meztina Comunidad. Entonces, Gabriela, hoy con su experiencia en el observatorio, le voy a ceder la palabra. Ahora sí, Gabriela, con mil disculpas, por favor, por no pasarte desapercibida en la presentación. Adelante. Más bien, disculpa por interrumpirte. Y nuevamente, muy buenas tardes para todos y todas. En efecto, hoy vamos a hablar un tema bastante neurálgico que nos corresponde a las personas que vivimos en la frontera, y es las aproximaciones a la trata de personas. Acá quisiera darles unos puntos claves, que es en ese ejercicio que hemos venido haciendo nosotros como Centro de Investigación, el Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, que es un centro de investigación que se ha fundado hace 2 años desde las mismas bases de la sociedad civil, y que a partir de ese acompañamiento y esa gestión del conocimiento hemos podido recopilar unos datos e informaciones bastante interesante que permite identificar cuáles son los contextos de riesgos de trata de personas que viven las mujeres, ya sea de origen migrante o de origen colombiano, teniendo en cuenta que es un tema bastante difícil de investigar. Entonces, pudiesen pasar. Gracias. Bueno, pues todos conocen acá cuál es el delito de la trata de personas, que está tipificado en el Código Penal.
en el Código Penal establece que la trata de personas es el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación sexual. Pero yo no voy a ahondar sobre el concepto de trata de personas, sino un estudio que realizamos nosotras en el 2020, en época de pandemia, para poder dar un poco en materia de lo que significa la trata de personas, pero a través de unos indicadores. Empezamos a construir unos indicadores que pudiese identificar cuáles son los riesgos que viven las mujeres migrantes venezolanas, pero también de origen venezolano, frente a este contexto. Pero primero, antes de entrar en materia, quería comentarles que realmente fue un poco problemático realizar este tipo de identificación, primero por el desconocimiento penal que hay hacia la ley y hacia el Código Penal, pues como ustedes habrán escuchado, se establecen distintos verbos rectores y eso ha hecho que muchas personas desconozcan cómo se configura este tipo penal e incluso se han creado leyes contradictorias frente a este delito. También otra de las problemáticas que se establece para poder dar investigación sobre estos temas es la criminalización hacia las víctimas. Y hay una relación que tienen las mujeres, porque se encuentran como unos contextos de vulnerabilidad y de necesidad que se empiezan a relacionar con actos delictivos. Esto termina siendo que las mujeres víctimas las vean como criminales, más no como víctimas. Además de eso está la naturalización de los estigmas y prejuicios que está ligado a este punto anterior, que es la criminalización, y que empiezan a configurarse una serie de escenarios que terminan ellas pues encontrándose en riesgo debido a estos estigmas y prejuicios que hay hacia la naturalización del delito. También otra de las problemáticas que hemos podido identificar ha sido como la corrupción y las barreras actitudinales que tienen las instituciones, ya sean por omisión o por acción frente al abordaje de este delito. Hay incluso una noticia hace poco que salió esta semana frente al... Se identificó una banda criminal que explotaba a niñas menores de edad que también eran de origen venezolano y colombiano, y esta banda criminal tenía una relación incluso con las instituciones y con la Policía Nacional acá en la ciudad de Cúcuta y en los patios. Entonces, eso es un problema que sucede y que sigue sucediendo porque incluso esta banda criminal llevaba operando hace 3 años acá en Cúcuta y es una de las problemáticas que no contaban con redes de apoyo. Y las redes de apoyo consiste en todo ese conjunto de relaciones que tenemos ya sea con grupos familiares, amigos, vecinos, conocidos, que nos permite dar un acompañamiento y un apoyo en caso de que nos encontramos en alguna situación de vulnerabilidad. Incluso muchas de esas redes de apoyos nos permite también dar un apoyo económico. Los tratantes cuando identifican que las mujeres no tienen red de apoyo, para ellos terminan siendo como unas presas fáciles, ¿sí? Porque terminan, como ellas no están acompañadas, como no tienen un acompañamiento, pues es mucho más fácil de captar. Y además de eso, la manera en cómo operan los tratantes es además poder controlarle todas las dinámicas de ella y el relacionamiento, incluso aislarlas y eliminando cualquier tipo de redes de apoyo. Por eso entonces uno puede llegar a identificar con este indicador si las mujeres cuentan con unas redes de apoyo, y eso cuando las mujeres responden que no, pues hay unos escenarios de vulneración. También otro de los indicadores que establecimos son las posibilidades de negociación de condiciones laborales, ya sean todas las modalidades de trata de personas. Las mujeres que no pueden negociar sus horarios laborales o el rol que desempeñan dentro de esos horarios laborales puede ser un síntoma o una alarma de que está viviendo una situación de contexto de riesgo de trata de personas, ¿sí? Muchas de las mujeres que están siendo tratadas no tienen esa posibilidad de poder negociar, y muchas de ellas pues terminan pues en unas situaciones donde trabajan más de las horas establecidas, incluso no pueden acceder a derechos tan fundamentales como es el trabajo y como es una vida digna. Entonces, la posibilidad de negociación laborales es uno de los indicadores que establecimos, pero ojo acá, cuando se hace este tipo de pregunta puede generar una acción con daño. Muchas de las mujeres cuando responden si pueden negociar o no sus horarios, sus condiciones laborales, pues
lo hacen con mucho cuidado, incluso para la investigadora o investigadora que hace este tipo de preguntas también puede generar pues alguna situación de riesgo. La discriminación y el estigma es otro de los indicadores que establecimos, porque justamente es ahí, como mencionaban mis compañeros, es que estas empiezan a condicionarse como unas barreras de las cuales ellas no pueden acceder a ciertos derechos, como unos derechos a la salud, derecho a la educación o los derechos laborales. Y estas discriminaciones y el estigma generan todos unos escenarios de vulneración donde ellas, por esas mismas actitudes que tienen las instituciones de ser garantes de derechos, pues ellas no terminan acercándose porque son excluidas, estigmatizadas y señaladas. También la posesión de documentos identitarios, que ya es el último indicador que establecimos, es bastante diciente porque es justamente una de las modalidades como operan los tratantes. Los tratantes, la mayoría, terminan reteniéndole los documentos a las mujeres migrantes para luego amenazarlas y decirles que la van a reportar ante migración, y cuando estas mujeres responden ante esta pregunta de si no tienen no cuentan con sus documentos en la mano, pues ahí hay una señal de riesgo. Ya para concluir, pues quisiera mencionarles un poco del contexto regional. Estas cifras que les estoy mostrando acá es del último boletín que nosotros sacamos, es el boletín número 5, que habla sobre la seguridad con enfoque de género, y algo muy interesante que pudimos determinar a través de un monitoreo de comunicación que hacemos con el diario La Opinión, es que los tipos de violencia tienen una intersección entre lo que son, sobre todo en el 2021, sobre los tipos de trata de personas. Acá ustedes pueden ver que la mayoría fueron también feminicidios, pero también hay otros tipos de violencia a la cual corresponde a la trata de personas. Por favor. Y luego nosotros lo que hacemos con estos datos que recogemos por el monitoreo de medios de comunicación es contrastarlos con las fuentes oficiales. En este caso, la Fiscalía General de cuáles fueron las cifras del 2021 en trata de personas, y ahí, como pueden ver, 23 mujeres se pudieron identificar que fueron tratadas en Cúcuta y solo 5 de ellas de origen venezolano. También hay otros datos que están en relación con la trata de personas, que son los delitos sexuales, y fíjense que son uno de las cifras incluso mucho más altas, e incluso la violencia intrafamiliar. Y eso es un punto interesante, porque cuando las mujeres viven una situación de violencia intrafamiliar o una situación de violencias basadas en género al interior de la familia, pues esto también produce una señal de alerta, porque estas mujeres terminan saliéndose de sus hogares porque se dan cuenta que no son hogares seguros, y esas mujeres pueden caer en un riesgo de trata de personas, como lo pudimos evidenciar en una de las noticias que hubo en el 2021, cuando hubo muchas, alrededor de unas 30 mujeres jóvenes que habían sido desplazadas, incluso voluntariamente, porque se encontraban en unos contextos de violencia intrafamiliar al interior de su familia. Entonces, ¿podrían adelantar? Y bueno, ya uno de los desafíos para terminar de concluir es que es necesario empezar a evaluar las condiciones sociales que viven las mujeres en condiciones de riesgo de trata de personas, y empezar a erradicar la raíz del problema. Y cuando hablo de erradicar la raíz del problema, me refiero a poder identificar cuáles son las vulnerabilidades que tienen ellas, que por ejemplo que están relacionadas al estigma y a los prejuicios, que terminan en últimas constituyendo esas barreras de acceso a los derechos. Y esto es empezar a poder construir políticas públicas que abarquen estos problemas. Además, cómo también el estigma y los prejuicios están relacionados también a las instituciones, a cómo actúan las instituciones, y también a cómo se rechazan a las mujeres y las relegan a ciertos espacios donde terminan ellas cayendo en actos delictivos. Entonces,
Ya para concluir, pues bueno, esta es una de las cifras que nosotros hemos generado a lo largo de 2 años. A partir, pues lo pueden encontrar en la página web del observatorio y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. ¿Cómo nace ese observatorio? Bueno, nosotros, el observatorio nace bajo la necesidad de poder crear un centro de investigación con enfoque de género que pueda realizar todos estos análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, en el departamento, pero es una organización de sociedad civil y esa es la particularidad del observatorio, porque normalmente cuando hablamos de centro de investigación está asociada a la institucionalidad o a la academia. Quisimos nosotros como descentralizar un poco el conocimiento y empezar a trabajar con las comunidades de base que atienden directamente a las mujeres víctimas o sobrevivientes y con ello empezar a compilar toda la información que ellas mismas están generando. Sí, vimos que nos ha mostrado una estadística principalmente de acá de Cúcuta, pero son estadísticas que nos arrojan números. Pero ustedes van más allá en este trabajo del observatorio, del ya tener identificada esa población, de hacer algo con ellas después de identificar qué está sucediendo, cuáles son sus principales problemáticas. ¿Van más allá de obtener esas estadísticas? Sí, lo que nosotros hacemos principalmente también es generar unos instrumentos que permiten incluso a las organizaciones sociales tomar decisiones, instrumentos de incidencia social, porque muchas veces la mayoría de las organizaciones conocen la problemática, pero no tienen las cifras concretas y a veces cuando toca hacer esos diálogos con la institucionalidad hay que tener la cifra de cuántas mujeres están siendo vulneradas, cuáles son las vulneraciones que ellas están teniendo y justamente esos instrumentos que nosotros vamos generando se las dejamos a las organizaciones para que ellas puedan realizar esas incidencias sociales. Nosotros como centro de investigación, porque no es nuestro objetivo social, no atendemos directamente a las víctimas, pero sí tenemos una capacidad de gestión y de enrutamiento frente a las organizaciones aliadas y a los cooperantes también que están en esta ciudad o en el departamento. Entonces lo que hacemos es cuando hay casos de suma emergencia, enrutamos hacia esas organizaciones que puedan ofrecerle una red de apoyo, un acompañamiento y así pues las mujeres no se sienten pues aisladas o solas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Gabriela, pero quiero cederles a ustedes la palabra. Adelante. El problema que tenemos con este tema es que el sexo por supervivencia, de todo lo que explicaste, también hay un problema grave que es el nivel económico, ¿no? Y muchas veces, y el nivel cultural. Entonces muchas veces esas mujeres que están practicando este tema, que caen en esta red de trata de blancas, es porque el hambre no perdona y tú tienes que hacer el sexo supervivencia, y cuando el Estado y la sociedad civil no te dan las herramientas necesarias para que de verdad esas personas traten de no caer en esa trata de blancas. Y un ejemplo claro es, por lo menos el nivel cultural en Venezuela ha decaído muchísimo, y el tema de las webcam, hay un problema grave. Colombia ahorita en este momento le da Cámara de Comercio a esas webcam, y lo único que acepta es que no haya menores de edad. Ya ellas vienen contratadas desde Venezuela y desde Venezuela las vienen agarrando para que vengan aquí a Colombia. Pero ¿por qué ellas lo hacen? Porque no tienen oficio cultural, porque no tienen un oficio que hacer, no tienen una capacidad para hacer algo, y segundo, las mueve es la cuestión económica. Entonces, claro, caen en estas trampas de estas mafias organizadas, de estos grupos al margen de la ley, y por eso es que se ve eso. Entonces, nosotros caemos en un problema grave, que es que a veces nosotros con decir
que ellas, nosotros le podemos enseñar un oficio para que se defiendan. Resulta que después que tú le enseñas ese oficio, pero tú no le das las herramientas para que ellas desarrollen el oficio. Un ejemplo claro, pues si tú le enseñas a alguien a reparar celulares, pero tú no dejas el apoyo para que ella monte la tiendita para que repare celulares, ella vuelve a caer otra vez en el tema de la trata blanca y se vuelve un círculo vicioso. Yo no sé, y de verdad que estos espacios hay que aprovecharlos, y yo le digo a los organismos internacionales que tenemos que hacer es negocios sustentables, donde tú puedas enseñarle un oficio a esas y después las puedas insertar dentro de un trabajo digno que ellas puedan seguir continuando, porque imagínate tú, una mujer que tenga 3 niños y esos niños le pidan comer, hace lo que sea, el hambre no espera, te desespera, y eso muchas veces a este tema, y muchas veces se aprovechan estos grupos irregulares para poder captar a las mujeres. Pues entonces es importante que nosotros, a pesar de las estadísticas, a pesar de todo lo que está pasando, nosotros tenemos que darles apertura de ver cómo insertamos a esas mujeres para que tengan un trabajo digno y no sigan cayendo en el mismo error. No sé si se han paseado por eso, no sé si lo han pedido, pero sí, en este espacio sí lo digo, porque hace falta de que esas mujeres estén dentro de un programa donde estén insertadas para que puedan trabajar y tengan un trabajo digno. Gracias. Bueno, ahí sí me gustaría como hacer unas aclaraciones frente a los conceptos que tú mencionabas sobre la trata de blanca. Y es que la trata de blanca es un concepto que se dejó utilizar hace mucho tiempo porque es colonial y occidental. En esa época se hablaba de trata de blanca porque solamente se trasladaba o se captaba a mujeres blancas, pero ahora nos damos cuenta que la trata de personas está incidiendo incluso mucho más en los países de Latinoamérica, que están en condiciones pues, de extrema vulnerabilidad, incluso a las mujeres afrodescendientes, y hay un sinnúmero de mujeres muy diferentes que están viviendo esta situación de trata de personas. Entonces, sí es importante empezar a enunciarlos desde ahí, porque empezamos a invisibilizar a otras mujeres que se encuentran en estos estados de riesgo de trata. Y por otro lado, ya que mencionabas sobre todo el tema de las mujeres webcam, nosotros actualmente vamos a iniciar justamente un proyecto para poder identificar y caracterizar a mujeres que se encuentran en trata, que sean víctimas de trata de personas o en riesgo de ser víctimas de trata de personas en estudio webcam, entendiendo que la investigación hacia la trata de personas pues es muy difícil. Ustedes buscan acá cuáles son las cifras que hay sobre estos temas y van a encontrar muy poco. Entonces hay una necesidad imperante de hacer investigaciones feministas con un enfoque de género para poder realmente conocer cuáles son las necesidades, las situaciones de precariedad y de vulneración que ellas viven, y sobre todo en esos escenarios digitales que operan de manera distinta a lo que hemos encontrado en el comercio sexual. Igual es un llamado de atención a no desconocer que hay mujeres que se enuncian como trabajadoras sexuales y ese trabajo para ellas es digno, es dignificante también. Así como también cuando hay mujeres que son menores de edad que están en esos escenarios de prostitución, pues ya hablamos de explotación sexual, porque son menores de edad que no deberían estar haciendo ese tipo de actividades sexuales y que no tienen pues la capacidad, digamos, de poder decidir sobre su cuerpo si quiere o no quiere hacerlo. Entonces es, digamos, que un llamado un poco a tener un poco más de cuidado frente a estos conceptos, porque hay una delgada línea entre lo que es la explotación sexual, la trata de personas, el sexo por supervivencia y el trabajo sexual. Me gustaría complementarle. Lo que pasa es que durante mi intervención mencioné que cuando ya captamos estos casos, descubrimos el alto índice de vulnerabilidad y la historia que tiene esta víctima. Entonces, actualmente vemos dentro de las ofertas institucionales de muchas organizaciones el fortalecimiento de emprendimientos, pero observamos un vacío. Queremos generarle una fortaleza para que estas posibles víctimas dejen de serlo. Entonces, podemos apostarle a fomentar ideas de negocio como una herramienta clave para que esas posibles víctimas dejen de serlo. Listo.
Listo. Mi pregunta es con respecto a la comunidad LGTBI, siendo que usted está haciendo una apreciación directamente con las mujeres, pero de pronto, ¿qué apreciación tiene usted con respecto a la comunidad LGBTI igual con la trata? Sí, bueno, lo que pasa es que es mucha información y muy poco tiempo, pero nosotros hemos hecho investigación sobre la comunidad LGBTI y hemos hecho un acompañamiento hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la zona céntrica de Cúcuta. Ellas han manifestado que han sido incluso estigmatizadas y señaladas por parte de la Policía Nacional y por grupos actores armados, y que eso también ha constituido muchas de ellas en salirse de esos espacios donde pueden ejercer libremente el trabajo sexual en los espacios públicos y terminan en los escenarios de webcam. Cuando ellas nos comentan que empiezan a realizar estos trabajos a través de estos escenarios digitales, muchas de ellas han encontrado en situaciones supremamente precarias donde terminan siendo incluso tratadas por las situaciones en las que ellas se encuentran. Ellas incluso nos han mencionado que prefieren ejercer el trabajo sexual en los espacios públicos porque tienen la libertad de poder escoger al cliente, de escoger el espacio, pero debido a este señalamiento y a esas represalias que ha tenido por parte de la fuerza pública, las han expulsado de esos lugares que donde ellas controlan esa parte del centro, y les toca trabajar en los escenarios digitales. Además de eso, pues toda esta información que les mencioné acá va a salir muy pronto a través pues, de las redes sociales, de la página web. Es una investigación que hicimos con Caribe Afirmativo sobre los escenarios, sobre la trata de personas en población LGBTI. Es el primer documento que se hace a nivel nacional, porque no solamente se investiga en Cúcuta, sino en Medellín y Bucaramanga. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, a mí me queda claro que uno de los verbos que más se utiliza aquí es la revictimización. La revictimización que tienen las mujeres al ejercer una denuncia. Entonces, a mí me parece, en los desafíos que tú muestras, me parece muy prudente que deberíamos, en estos encuentros que nos encontramos instituciones eclesiales y organizaciones sociales, que existan de pronto unas charlas para las entidades públicas que reciben estas denuncias, porque a veces nos encontramos nosotros que también trabajamos con personas que ejercen, o sea, que son víctimas de la violencia basada en género, que los primeros revictimizadores son las entidades donde ejercen las denuncias. No las escuchan, creen que, tienen mil cosas. Entonces a mí me parece muy bueno que de estas charlas y de estos encuentros salgan eso, unas charlas o una serie de capacitaciones que se le den a estas entidades para escucharlas y no perder la humanidad que tienen estas personas que se ven supremamente vulneradas. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Bueno, está muy claro todo el trabajo que se nos avecina. Muchísimas gracias a todos los que intervinieron y estoy muy de acuerdo con cada uno de ustedes y el trabajo no puede quedar aquí. Esto es un abrebocas para los que vienen. Esperamos que no sea el último congreso y esto nos va dando ideas a nosotros como organizadores de este evento para saber qué viene, qué más tenemos que traer, incluir para mejorar nuestros procesos en nuestra acción de ayuda humanitaria. Yo quiero cerrar con 3 reflexiones. La primera, que la acción humanitaria nos hace a todos los que estamos hoy aquí, que trabajamos en ayuda humanitaria, a ser cada día mejores seres humanos, a ayudar al otro sin mirar a quién, sin mirar lo diferente que es a mí. El segundo es amar al otro indiferente de su género, de su raza, de su manera de pensar. Bajo esta premisa de vida ofreceremos más oportunidades a estas personas migrantes que llegaron a nuestra tierra para quedarse. Tercero, recordemos
que este es nuestro lema y queremos compartirlos con ustedes. Juntos somos esperanzas. Y esta labor que hacemos no nos incluye solo al proyecto Together, nos incluye a todos los que hoy nos acompañaron a este congreso. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.